Buenos días a todos y bienvenidos a otro seminario web de 5G Américas. Este encuentro tiene como objetivo enriquecer los debates del mercado de telecomunicaciones. El tema de hoy es Conectar América Latina, retos y oportunidades de la digitalización inclusiva, y nuestra invitada es Marileana Méndez, secretaria general de ACIET. Marileana es una profesional de destacada trayectoria en el área de telecomunicaciones y tecnologías de la información. De formación ingeniera de sistemas de la Universidad de Costa Rica y con una maestría en Administración de Tecnología de Información del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. En el año 2009 asumió como miembro del primer consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, órgano regulador de las telecomunicaciones en Costa Rica, cargo que desempeñó durante 8 años, en 2 periodos consecutivos. Durante su gestión, lideró y organizó el proceso de apertura del mercado de telecomunicaciones y el desarrollo de la institucionalidad regulatoria. Antes de esta posición, trabajó durante 6 años en la industria de telecomunicaciones como directora de proyectos en América Latina. En 2017 se incorporó a ACIET como asesora experta en regulación, organización que ahora dirige desde agosto de 2019. Antes de continuar, me gustaría recordarles una breve advertencia. Las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la posición oficial de 5G Américas o de cualquiera de sus miembros. Este seminario web será grabado y luego estará disponible en el canal de YouTube de 5G Américas Cala. Enviaremos el link por correo electrónico en breve. Por último, esta sesión será moderada por José Otero, vicepresidente de 5G Américas para América Latina y el Caribe, que nos dará una breve introducción al tema de hoy. Señor Otero, por favor, gracias. Sí, muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos los que están tomando su parte de su tiempo hoy para estar acompañándonos. Me parece que eh, Mariliana no necesita presentación, es una de las mujeres líderes del sector de las TIC y telecomunicaciones de América Latina y nos va a estar compartiendo hoy día la información más actualizada que posee ACIES sobre este tema tan importante y neurálgico para el desarrollo de nuestra región. Sin más, quiero darle las gracias a María Liliana por su presencia el día de hoy y puedes comenzar cuando desees. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la invitación y muchas gracias por la presentación también. Realmente un honor estar acá. Voy a permitirme compartir la presentación. Espero se esté visualizando correctamente. En la mañana de hoy vamos a hacer un repaso sobre cuáles son los retos y oportunidades de esta digitalización inclusiva en América Latina. Como sabemos, ya hoy no podemos hablar de desarrollo sin digitalización. Entonces, debemos poner los puntos sobre las IES a efectos de que América Latina pueda efectivamente superar las trampas de desarrollo, tal y como lo señala CEPAL. CEPAL habla de que hay trampas relacionadas con capacidad de crecimiento, con movilidad social y desigualdad, y con capacidad institucional y gobiernos efectivos. Entonces, en todos y cada una de estas trampas, la digitalización tiene un rol fundamental. Bien, algunos datos, estos son datos CEPAL, que están a 2023, el de la izquierda, que hablamos de conexiones a banda ancha móvil como porcentaje de la población, y como podemos observar, hacia 2023 ya estamos hablando en América Latina y Caribe de un 103% de acceso a banda ancha móvil. Y si lo comparamos con la Unión Europea, que ha seguido
ha seguido una ruta, o sea, inició desde 2014 arriba de América Latina, se mantiene. Sin embargo, podemos observar que la pendiente se aplana un poquito ya en Europa y América Latina entre 2022 y 2023 sube considerablemente. Bien, también tenemos a la derecha, perdón, los hogares con acceso a Internet por quintil de ingreso como porcentaje del total de hogares en cada quintil. Y aquí estamos comparando el quintil 1, que es el de menores ingresos, que es la línea roja, con el quintil 5, que es el de mayores ingresos, que es la línea azul. Aquí podemos ver que el crecimiento que se ha tenido es muy importante en los quintiles de menores ingresos, llegando a tener para el 2022, esperaremos las estadísticas para 2023, pero se ha llegado a un 51.3%, mientras que los quintiles de mayores ingresos están en el orden del 85.5%. Con esto quiero decir que hemos avanzado mucho. Efectivamente, en conectividad hemos avanzado mucho, sobre todo en conectividad móvil, pero todavía falta mucho camino que andar. Estamos hablando de que ya 418 millones de personas utilizan Internet móvil en Latinoamérica. Ahora bien, cuando hablamos de la industria de telecomunicaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son sus características? Bien, es una industria capital intensivo, perdón, es que estoy ya, una industria capital intensivo, requiere inversiones permanentes, eso lo sabemos, siempre se ha dicho, pero esto tiene una gran significancia respecto a los retos a que se enfrenta. Es una industria que tiene que ser innovadora. Estamos hablando de que las nuevas generaciones tecnológicas tienen un espacio entre ellas cada vez más pequeño y requiere, por supuesto, su implementación y, por ende, la respectiva inversión en este capital. Y también tenemos un asunto de vocación de universalidad. Eso qué quiere decir que se requiere que este servicio llegue a la mayor cantidad de personas y por ende tenemos que tener mayor infraestructura para ello. Tenemos que el 96% del territorio ya cuenta con una banda ancha móvil arriba de 3G. Sin embargo, como decíamos, esta capacidad o esta necesidad innovadora requiere que esa tecnología vaya cada vez renovándose. Tenemos también los retos, o sea, otros retos, como la necesidad de la actualización del marco regulatorio. Estamos hablando de que ya la full convergencia, los cambios de hábitos de los usuarios requieren de una actualización regulatoria que no necesariamente, y en la mayoría de los países ha sucedido, ha acompañado la regulación, ha acompañado la aceleración de la tecnología. Y, por supuesto, un entorno que habilite la infraestructura digital del futuro. O sea, no podemos ni siquiera pensar en que la regulación o incluso el entorno de políticas públicas debe pensar en las necesidades de hoy, sino que debe pensar en las necesidades de futuro, porque el futuro está muy cercano para efectos de las renovaciones tecnológicas. Eh, Teníamos una de las características que era una industria capital intensivo y esta inversión es enorme. Estamos hablando de que entre el 18 y el 21 se invirtieron 78 mil millones de dólares en telecomunicaciones en América Latina. Pero más allá que eso, es el porcentaje el que, incluyendo también aquí en el espectro radioeléctrico, tenemos aquí que esto representa el 23,4% de las ventas brutas. Este ratio de 23,4% es un ratio que no es sostenible en el tiempo.
Es decir, si cualquier industria invirtiera 23.4% de sus ventas en un punto dado, esto se agota, no se puede seguir ese ritmo de crecimiento, pero aquí, en el caso de las telecomunicaciones, las necesidades son crecientes. Entonces, aquí tenemos un primer gran reto. Del otro lado, también tenemos que el tráfico móvil creció 14 veces entre el 12 y el 21. Hoy por hoy se sabe que este crecimiento es más acelerado aún y se ha disminuido el ingreso por usuario un 40% entre el 2012 y el 2020. Entonces vamos en direcciones contrarias. Por un lado, una inversión que ya no se puede mantener al mismo ritmo, un tráfico que aumenta y un promedio por usuario que disminuye. Y ustedes dirán, bueno, pero suben la cantidad de usuarios. Sí, sube la cantidad de usuarios, pero también eso significa no solo despliegue de nueva infraestructura, despliegue de nuevas tecnologías, sino también aumentos en tráfico que requieren cada vez que la inversión sea mayor. Entonces, realmente estamos en una encrucijada que no es una encrucijada nueva, es algo que se ha venido conversando desde hace muchísimo tiempo y tenemos que hacia 2030 se requerirán unos 17.000 millones de dólares adicionales a lo que ya se viene invirtiendo, o sea, a lo que el ritmo de inversión inercial que ya se traía, necesitaremos 17.000 millones de dólares adicionales y esto para alcanzar metas de cobertura a niveles de países más desarrollados. Eh, Cuando a esto le sumamos nuevas tecnologías on top, estos 17.000 millones de dólares todavía quedan cortos. Entonces, realmente vemos que la inversión adicional es muchísima y es aquí donde se plantea cómo hacemos para alcanzar efectivamente los niveles de desarrollo tecnológico que la región requiere. Como podemos ver en este dato, tenemos, como les decía, que esa inversión de CAPEX sobre ventas que no es sostenible en el tiempo. Estamos hablando de que la tendencia de inversión va a ser hacia la baja. Según JP Morgan, que es una consultora internacional en materia financiera y de evaluación de empresas, la reducción de los ingresos sectoriales es un patrón que viene registrándose durante los últimos 10 años con caídas de ingresos reales en los principales mercados del orden del 3.5% anual. Se estima que el ARPU va a estar en 6 el ARPU promedio regional va a estar en $6.4 hacia el año 2028. Esto comparado con otras regiones, Estados Unidos, Europa, que andan en el orden de los 20, $25 por usuario, evidencia también uno de los grandes retos de América Latina. Y algunos dirán, bueno, ¿por qué no se suben las tarifas? Primero, porque hay evidentemente una competencia muy importante en la región. Y por otro lado, también debemos recordar que la región no solo es una región donde el servicio móvil es el principal servicio, sino también que es una región donde el servicio prepago es el que prevalece. Hay países de América Latina donde el servicio prepago es el 90% de todo el parque de usuarios. Entonces, eh, estamos hablando de que los niveles de ingreso en América Latina son pequeños y por ende necesitamos soluciones distintas. Las características de América Latina dicen que América Latina debe buscar sus propias soluciones para efectos de encontrar el justo medio que permita continuar el desarrollo de su infraestructura. Si vemos además aquí los ingresos versus las contribuciones, tasas e impuestos, el promedio de América Latina en contribuciones, impuestos y tasa ponderada anda en el orden de 8,07% de las ventas.
alcanzando en algunos países más del 10%, como sucede en Chile, Perú, Uruguay, Ecuador. Eh, en Perú estamos hablando del 13,6%, en Colombia 12,82% de las rentas brutas. Una reducción también en la presión tributaria también nos permitiría pues aflojar un poco, ¿verdad? Las posibilidades de inversión. Hablamos de que las redes de telecomunicaciones son la base de la digitalización y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Y por qué decimos que las redes de telecomunicaciones son la base de la digitalización? Bueno, porque no permite a la gran mayoría de personas ya conectadas efectivamente hacer uso de los servicios digitales. Y entonces esto es lo que democratiza en realidad estos servicios digitales y hace que en realidad este cambio en la forma de hacer las cosas tenga sentido. Y tenga sentido no solo para las empresas que proveen los servicios base, como las redes de telecomunicaciones, sino también para aquellas empresas de otras industrias que digitalizan sus procesos a efectos de ser más eficientes o incluso de alcanzar a sus clientes a través de procesos digitales. Pero esto se ve también reforzado. Este informe de Nokia recientemente emitido, de Nokia Global Traffic Report, nos habla de cuál es el crecimiento del tráfico en la WAN que se atribuye a la inteligencia artificial. Sabemos que, bueno, la inteligencia artificial está copando prácticamente las agendas públicas del mundo entero y América Latina no es la excepción. Eh, Recientemente, en estos días, hasta tuvo impacto la salida de un nuevo instrumento chino, una nueva herramienta china de inteligencia artificial que incluso provocó cambios importantes en la valorización de empresas a nivel de bolsa. Eso significa que esto realmente va a tener y está teniendo un impacto muy grande. Pero ¿qué pasa con las redes? Sí, esto refuerza el hecho de que las redes son la base de la digitalización. Como podemos ver, tenemos el crecimiento en exabyte por mes debido a la inteligencia artificial. Estamos hablando del que hay un tráfico efectivo de 1088 exabytes por mes, que es el 33% del tráfico global de la WAN, con un crecimiento del 24%, crecimiento interanual del 24%. Y esto se divide en el consumidor del tráfico WAN de IA, ¿verdad? El consumidor final, y también el consumidor por parte de empresas. Entonces estamos hablando de un lado de 1006 y del otro lado 81% con sus respectivos crecimientos. Y también el consumo global del tráfico, que es el 33% del consumo global general del tráfico. Eh, y tenemos el consumidor directo y el consumidor indirecto. O sea, al final estamos siendo consumidores indirectos de ese tráfico y esto nos lleva a plantearnos qué tenemos que hacer. O sea, definitivamente para soportar este crecimiento, para tener esta herramienta disponible, para que efectivamente tengamos el entorno necesario para que cumpla sus promesas, vamos a tener que evolucionar la arquitectura de redes a redes más inteligentes, pero no solo eso, sino, como hemos venido diciendo, a que las inversiones en infraestructura crezcan. Y necesitamos redes de alta capacidad, nuevas tecnologías y vamos a tener que acometer requerimientos de ancho de banda, baja latencia, resiliencia. Entonces, por esto decimos que las redes de telecomunicaciones son la base de la digitalización y por ende es ahí donde tenemos que centrar los mayores esfuerzos. Tenemos líneas de trabajo desde diferentes frentes que nos van a permitir hacer efectivo este cambio.
En primera instancia, uno de los temas principales para CIEP es el tema de la mejora regulatoria e institucional. Esto definitivamente, como vimos, es una de las trampas de desarrollo de América Latina y es absolutamente necesario que en temas digitales esto se haga una realidad. Hay estudios que dice que si se tiene mayor fortaleza institucional y actualización de marcos normativos, los países reciben hasta un 64% más de inversión comparado con los pares que tienen una débil institucional y abordaje regulatorio. Entonces, este es el primer paso, pero ¿qué hablamos? ¿Qué significa mejora regulatoria? Una mejora regulatoria requiere flexibilidad adaptativa. Esto significa la capacidad de las autoridades públicas para adaptarse a un ecosistema digital en constante cambio. No podemos pensar en una regulación que se instala y toma 5 años para revisarse. Ya eso no existe, porque de hoy en 5 años, el entorno, el ecosistema digital va a ser absolutamente distinto. Y si no, veamos lo que sucedió con esta herramienta de inteligencia artificial china, que de un día para otro cambia absolutamente las perspectivas. También tenemos que tener mecanismos de participación apropiados, implementación de procesos para la generación de convocatorias, resolución de disputas. Estamos también aquí teniendo una participación temprana dentro de estos mecanismos para efectos de que antes de que la regulación sea construida, publicada y puesta a consulta, debe haber consultas previas y participación en mesas de trabajo definitivamente con la industria. También esquemas ágiles para análisis de resultados y ajustes de la normativa. ¿Cómo estamos midiendo esta normativa? ¿Cómo estamos midiendo sus resultados? ¿Es positiva? ¿No es positiva? ¿Cuáles son los datos que la respaldan y cómo valoran efectivamente eh, los usuarios finales el resultado de esta normativa? Y por supuesto, los modelos de innovación continua para ajustarse al nuevo ecosistema. Hay muchas buenas prácticas que se han desarrollado, quizás algunas en forma más masiva, otras en forma más lenta. Creo que debemos acometer también la velocidad de implementación y la profundidad del cambio regulatorio. O sea, no nos podemos quedar en aquellas normas que se hacen evidentes que son innecesarias, ¿verdad? Todavía hay normas relacionadas con teléfonos públicos, obligaciones de teléfonos públicos, o incluso, ustedes no me van a creer, pero hay todavía regulación instalada relacionada con el Telex, leyes de Telex, que siguen vigentes. Y no solo que siguen vigentes, sino que cobran tarifas por ellas. Entonces ahí, o sea, se cobran cánones y tasas por estas leyes. Entonces, creo que el trabajo es muchísimo, pero aquí tenemos algunas buenas prácticas, como lo son los sandboxes para la innovación regulatoria, que han tomado más fuerza incluso con los temas de inteligencia artificial, los modelos de prevención y cumplimiento, aquellos modelos que a efectos de medición de la calidad, servicio al cliente, hacen prevención en lugar de iniciar con un procedimiento que lleva a un castigo, se previene y se va mejorando el proceso. Hay ejemplos que se desarrollaron en Colombia, Costa Rica tiene también modelos en este mismo sentido, Brasil los tiene. Tenemos participación temprana en mejora regulatoria, de la cual ya conversamos, guillotina regulatoria y simplificación normativa. Es decir, ahí mismo el regulador debería decir, esta normativa debe revisarse en 3 años, 4 años, 2 años. Y ahí, si no se revisa, si no realmente no hay medición que respalde la regulación instalada, esta regulación debería desaparecer. Y esa es una presión hacia el propio regulador o hacia la propia autoridad.
Por supuesto, las políticas de espectro e infraestructura y el uso eficiente y complementario de los fondos públicos e incentivos a la demanda. Estamos hablando de tanto fondos públicos directos de presupuesto como fondos de servicio universal y, por supuesto, los incentivos a la demanda para que puedan hacer uso de la conectividad. Hay un tema que el año pasado tomó también mucho vuelo, que es el tema de la masificación de los servicios y estas aplicaciones, cómo hacemos con este crecimiento de tráfico y cómo logramos que este desafío de continuidad y sostenibilidad de la inversión en redes de telecomunicaciones sea efectivamente acometido y estudiado por parte de las autoridades. Eh, Estamos hablando que solo 6 grandes compañías globales generan más de 2/3 del tráfico global de Internet. Se espera que el tráfico crezca a una tasa anual del 27% y que la masificación de servicios y aplicaciones, como ya vimos, la aceleración de consumo de contenido en vivo, la realidad aumentada, los videojuegos en línea, la IA, el cómputo en la nube, etcétera, etcétera, empiece a ser más masivo. Y ya vimos los impactos que ya hoy, el inicio de este asomo de inteligencia artificial, es decir, el uso que ya se le da a la inteligencia artificial, cómo impacta en el tráfico. Cuando esto sea masivo, ¿qué es lo que va a pasar con las redes de telecomunicaciones y qué necesitamos hacer para que esto eh, se mantenga dando el servicio de que los usuarios requieren? Definitivamente aquí hay un planteamiento que es la contribución de otros actores al desarrollo de infraestructura. Lograr estos objetivos requiere una recuperación de costos por el uso de las redes y definitivamente siempre se ha dicho, ¿verdad? Costo cero, demanda infinita. ¿Cómo hacemos para que efectivamente las plataformas y los operadores de telecomunicaciones puedan sentarse a negociar el acceso a los usuarios finales y cómo también se logra que los operadores eh, puedan sostener las inversiones necesarias para mantener el servicio? Esto debe ser un tema estudiado y atendido por parte de las autoridades públicas, autoridades que ya han iniciado estos procesos. Hemos tenido consultas en este sentido en Brasil, también en Perú y más recientemente y aún en proceso de recibir observaciones en Colombia. Entonces, realmente esto debe estudiarse, el regulador debe entender el fenómeno y saber que su regulación debe ajustarse y si en realidad queremos mantener la pertinencia, debemos cada vez acercarnos a este cambio paradigmático en la regulación. ¿Cómo logramos que esto efectivamente siga y continúe de una manera sostenible en nuestra región? Por otro lado, tenemos los fondos de servicio universal, que tenemos importantes áreas de oportunidad y mejora en estos fondos. Primero, el uso de los fondos. Los fondos fueron previstos para el desarrollo y el sostenimiento de la infraestructura de la conectividad. En algunos países aún esto no se da, se siguen cobrando los fondos, pero no se da este uso para el fin que fueron diseñados. Otro elemento central y fundamental son las métricas de impacto y eficiencia del uso de los recursos, la transparencia, por supuesto, del uso de estos recursos, pero sobre todo cómo mido cuál es el impacto que están teniendo el uso de los fondos. Creo que ahí tenemos enormes oportunidades de mejora y por supuesto, lo que ya habíamos mencionado, que podría habilitarse la participación de más actores del ecosistema en el financiamiento de los fondos. Estos son temas eh, que debemos revisar, que debemos ajustar a efectos, como decía anteriormente, de tener una solución sostenible en el tiempo para el bienestar
y de las poblaciones en nuestra región. Bueno, y esto es algo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Que hemos mejorado, definitivamente hemos mejorado en la política de recaudación para la asignación de espectro. Hemos visto licitaciones de espectro radioeléctrico con otro enfoque, no con un enfoque recaudatorio, sino un enfoque de cobertura. Si bien el coste del espectro al final es la suma entre lo que se paga al inicio y el coste de la infraestructura a desarrollar, también es cierto que hemos visto que América Latina ha reaccionado ante eso. Eh, ¿Por qué? Porque los precios fijados por el valor de espectro en Latinoamérica duplicaban los valores asignados en Europa, lo cual no tiene ningún sentido si comparamos los ingresos por usuario que ya vimos. Estamos hablando de que incluso hay métricas que dice que si yo bajo un 1% en los pagos por asignaciones de espectro, hay un crecimiento del 0,45 de cobertura 4G, cobertura o sea, 4G que aún sigue siendo la tecnología y será por algún tiempo la tecnología eh, más importante en la región. Y por supuesto, evitar, bueno, otras métricas que hay respecto a los costes de espectro, pero evitar políticas con enfoques recaudatorios significa que podamos tener un 5G desplegado en forma más acelerada. Por supuesto que el 5G tiene otros retos y bueno, esa masificación también implica la tenencia de dispositivos capaces de utilizar el 5G, que son temas que todavía América Latina arrastra un poquito, pero un poquito por decirlo de alguna forma, muy costarricense, pero bueno, sí, tenemos problemas con el uso de los dispositivos móviles inteligentes con capacidad 5G, los costos de esos dispositivos y además la masificación de estos dispositivos, y eso hace que se nos esté un poquito ralentizando eh, eh, el uso de esta tecnología. Pero definitivamente hay que reconocer que esta política ha venido en cambio y esperamos se sostenga esta, eh, esta dirección en materia de recaudación de espectro radiológico. Bien, tenemos buenas prácticas. Bueno, ya he venido mencionando algunas a lo largo de la presentación, eh, pero podemos mencionar en Perú que una flexibilidad regulatoria permitió el lanzamiento del programa Internet para Todos y que este programa hoy por hoy sirve de transporte para todos los operadores en el Perú, todos los operadores móviles en el Perú están usando estas redes mayoristas. También tenemos el pago de canon por cobertura en el Perú, o sea que en lugar de entregar dinero por el canon de espectro radioeléctrico, se le asigna al operador el equivalente en cobertura y esto ha hecho un punto de inflexión en la cantidad de servicios y en la cantidad de usuarios en el Perú. O sea, ya hoy esto se ve gráficamente que ha sido un éxito. Y cuál también es parte de su secreto, el hecho de que la recepción de las obras de este pago por cobertura es sencillo, sin que esto signifique que no sea suficientemente estricto en materia de recepción, simplemente que la forma no viene acompañada de una serie de formularios, revisiones, etcétera. No, es algo muy sencillo. Es una fórmula que me dice si usted va a cambiar tanto por ciento de su canon, tiene que hacer tantas coberturas y a la hora de recibir esas coberturas tienen la cantidad de torres que se comprometieron y ya empiezan a funcionar y eso ha trabajado muy bien. También tenemos el Brasil, que bueno, como sabemos, se convirtió en una licitación modelo en América Latina con obligaciones de hacer
por la asignación de espectro del 90%, cosa que se está también replicando en Colombia, y la reciente licitación en Costa Rica también tiene ese mismo formato. Brasil definitivamente está liderando gran parte del cambio en esta materia, y creo que es muy relevante reconocerlo. Y también en Colombia no solo se hizo este cambio respecto a la recaudación, sino que además de ellos se extendió el plazo del pago monetario, de tal forma que permita que el flujo de caja de las instalaciones vayan pagando a sí mismo el espectro radioeléctrico asignado. Y por supuesto, esta revisión de cargas regulatorias es muy relevante. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. No solo agradecerles, dejarles mi contacto, estoy a la orden, y en lo que pueda responder sus dudas, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, María Eliana. Entonces, inmediatamente a preguntas del público. Si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano y así le puedo viabilizar el audio.